Ok. Bueno, habemos bien pocos. Hasta el momento solo hay 10 conectados. Bueno, ahí nos queda motivarles, ¿verdad? Porque ya falta bien poco, ¿verdad? Como para poder concluir, poder terminar lo que es este periodo. Recuerden de que ya solamente nos quedan, pues en esta semana, pues esta videoconferencia y pues la otra semana, pues recuerden de que el examen va a ser el día 30, ¿verdad? Si no más recuerdo es el 30 de noviembre y hoy estamos a 24, o sea que estamos a 6 días exactamente, o sea, para hacerlo como quien dice la próxima semana, ¿verdad? Entonces nos queda hoy jueves, perdón, hoy miércoles, mañana jueves y el lunes, ¿verdad? Serían las videoconferencias que nos quedan pendientes. Dígame, Marlon. No, eso le iba a comentar que dijo en un principio que solo teníamos hoy, pero también tenemos mañana, le iba a comentar. Sí, es cierto, ya queremos como que ya termine, ¿verdad? Bueno, pero vamos a terminar bien. Si Dios lo permite, está bien contento viendo las notas. Creo que las vieron la mayoría y salieron muy bien, ¿verdad? Eh, Vamos a ir viendo cómo vamos con las actividades, porque recuerden que son, pues, la mayoría son actividades grupales y siempre está la participación en el foro, ¿verdad? Que hay que darle un pequeño esfuerzo. El tema está bien interesante, ¿verdad? Hay que leer un poquito, hay que ver un poquito de la presentación, ¿verdad? Que está ahí, para que así podamos entender un poquito dentro de lo que es derecho informático e informática jurídica. Pero bueno, ahí están las tareas. Tenemos una ventaja, fíjense que en relación a lo que es el examen de reposición, porque si se fijan, el examen de reposición, si no más recuerdo, es, permítame que quiero ver aquí en, en el campus, que tenemos, permítame, si no más recuerdo, permítame que solo quiero ver cuándo exactamente tenemos la reposición. Aquí está. Bueno, de acuerdo al calendario de exámenes, la reposición la tenemos para teoría e historia es el 10 de diciembre. Eso significa de que la fecha de entrega de los trabajos, se recuerdan que yo los había puesto para el 30, ¿verdad? Entonces, estaba pensando darles por lo menos como fecha tope el viernes 3 de diciembre. No sé qué piensan ustedes, si de repente darles un poquito más de tiempo. Si bien es cierto, la nota del tercer parcial estaría lista hasta el sábado 4, pero por lo menos recuerden de que para la reposición tendríamos desde el 4, tendríamos domingo 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y el día viernes 10 para poder pues prepararse para la reposición, ¿verdad? Ya ustedes ya tendrían conocimiento, bueno, ya tienen conocimiento de la nota del primer parcial, la nota del segundo, lo único que sí, yo les dejaría precisamente hasta el viernes 3 para entregarles notas precisamente ese fin de semana, entre 4 y 5, para que así tuvieran pues toda la semana de lunes hasta el día jueves, casi el viernes, para poder prepararse para la reposición. No sé si estaría bien que lo dejáramos así, porque de igual manera yo con los estudiantes de las 5 de la tarde tengo examen hasta el lunes, entonces tengo que darles resultados a ellos a más tardar el día miércoles. Más bien ellos solamente van a tener 2 o 3 días para prepararse para la reposición, ¿verdad? Entonces voy a hacer la modificación y cualquier cosa, pues por aparte ustedes me van enviando, ¿verdad? Los trabajos y más bien ya ustedes pueden ir subiendo los trabajos al campus, los voy a ir calificando durante la semana, ¿verdad?
Sería bueno que los coordinadores me notificaran, abogado, ya subí el trabajo al campus para que así yo lo revise y de esa manera ya lo voy calificando y vamos saliendo más rápido, porque recuerden que lo que más lleva tiempo es la revisión de de sus participaciones, más que todo lo del foro, porque recuerden que lo del foro sí está para el 30. Yo creo que el foro sí es recomendable tal vez dejárselos por mucho hasta el 1 de diciembre para que así participen. Todavía tendrían a partir de hoy 8 días, ¿verdad? ¿Qué dicen? Estamos de acuerdo. Vaya, pues, bueno. Ok, bueno, hoy vamos a retomar dentro de lo que nos habíamos quedado en el contenido. ¿Se recuerdan de que la semana pasada, dentro de lo que habíamos desarrollado, ya habíamos visto el capítulo 7.9 de la población y muestra, objeto de estudio? Vimos una parte del resumen de Tapia María Antonieta, que recuerden que vimos la parte de la población, el universo y la muestra. Y comenzamos a ver lo que fue el tema 7.10 de la obtención de la información. Hablamos de las fuentes de la información. Se recuerdan que habíamos hablado de las dos características primordiales que debe de tener toda técnica de recolección de datos, ¿verdad? Que cada uno de esos instrumentos, al momento de crearse, deben de tener dos características. Deben de ser fiables, deben de ser confiables, viables y tienen que tener una viabilidad, una validez en cuanto a lo que es la información, ¿verdad? La confiabilidad y la validez en cuanto a lo que es la información. Hablábamos también del trabajo de campo, que recuerden que la obtención de la información se le conoce como trabajo de campo, ¿verdad? Les dije que esa era pregunta de examen. Hablamos también de las fuentes de la información, ¿se recuerdan? Que son muy parecidas a las fuentes de la información que vimos dentro de lo que es el marco teórico. ¿Se acuerdan? Que eran fuentes primarias, fuentes secundarias, solo que aquí solamente vamos a ver dos. En el marco teórico sí vimos tres, que fue la primaria, secundaria y terciaria. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando hablábamos de las fuentes primarias. ¿Qué era la fuente primaria? Pero ahora hablando propiamente de la obtención de la información en la fase de experimentación. ¿Algún voluntario? Ajá. ¿Qué es una fuente primaria? Hermano, ¿Cómo dice? la que se recoge de primera mano, le digo. Así es, pero en el caso de la técnica de recolección de datos, porque recuerde que la fuente de primera mano, cuando hablábamos del marco teórico, eran los documentos, libros, enciclopedias, el internet, etcétera. Pero sí, ajá, dígame, Germán. Bueno, según el folleto, pues parece que las fuentes primarias está en la persona, o sea, el ser humano y los hechos. Eso es cuando se recopila, cuando las fuentes son las personas, o pueden ser las organizaciones, ¿ok? O los acontecimientos, o el ambiente natural, exacto, así es. Y si fueran documentos, igual manera, en este caso, lo que es la fuente primaria, como bien lo dijeron ustedes, es la información directa, ¿ok? Que se genera precisamente para poder recopilar la información que necesitamos. Ahora, ¿qué es la fuente secundaria? Son estudios ya hechos, buenas noches, abogado. Son estudios ya hechos sobre una fuente primaria, ya sea una tesis o un reporte o un análisis o un estudio que se haga utilizando como base una fuente primaria. Ok, en otras palabras, Oscar, lo que viene a hacer es que esta es una referencia, ¿ok?
Cuando hablamos de una referencia, ¿a qué ¿en qué se plantea? ¿Qué es una referencia de una fuente primaria? Es el material escrito o algo digital que uno tenga, una fuente. Ok, en otras palabras, vendría a ser como un documento que me dice dónde puedo encontrar qué, la fuente primaria. Right. ¿Ok? Ajá. Bueno, ahora hablemos de las fuentes de acuerdo a las, ¿cómo les podría decir? A los tipos de investigación. ¿Qué se recuerdan ustedes, por ejemplo, de las fuentes en cuanto a las investigaciones cualitativas? ¿Algún voluntario? Perdón, entra ahí las entrevistas, ¿no? ¿Cuál, Patricia? Las entrevistas. Sí, así es. Solo que cuando hablamos de las fuentes cualitativas, recuerde que son cosas más detalladas, ¿verdad? Son pocos casos, no se refiere a la parte estadística como lo es la cuantitativa. En este caso se referiría... Encuestas, Lick. Sí, a la encuesta, pero ojo, las más puntuales, aunque generalmente dentro de la investigación cualitativa, las que más se aplican son las entrevistas. Aunque están las biografías, están los diarios, están, por ejemplo, Los estudios de caso. Los estudios de caso. los estudios de caso, exactamente, ¿verdad? Es que si ven la diferencia con las otras, ¿cuál es? De que esta es más detallada, va más a las cualidades de los sujetos. Y las cuantitativas, ¿cuáles podríamos mencionar? Esas son más comunes. A ver, ¿algún voluntario? Pueden ser las La encuesta. observaciones sistemáticas, abogado, las escalas, porque como hablamos de números, ya esas pueden ser las pruebas de rendimiento también. También, sí. Si se fija, aquí sí el objetivo de este tipo de fuentes es casos que son muchos casos, a diferencia de las cualitativas que son pocos casos, ¿verdad? En este caso es más amplio y si se fija, las técnicas que se utilizan son más referenciadas dentro del punto de vista estadístico. Aquí sí podemos decir que hablamos de la encuesta, que es una de las más comunes. Si se fijan en el... Ajá, Lo sí, que observo yo es que la mayoría tiene que ver con números, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las pruebas de experimentos, para llegar a un dato, en la estadística se maneja cuántos experimentos se hicieron, ¿verdad? así es, ¿verdad? Así es. Entonces, esos datos sí son muy importantes. Los inventarios, por ejemplo, dentro de la cuantitativa también podríamos decir las escalas de actitudes, las pruebas de rendimiento, las técnicas proyectivas, las pruebas estadísticas. Las fichas de cotejo. Exacto. Las Sí. fichas de cotejo. Sí, así es. Y en las cualitativas, la entrevista estructurada y no estructurada, la observación sistemática y no sistemática, las autobiografías, las historias de vida, las notas de campo, los diarios, los cuestionarios, etcétera, ¿verdad? Hay una buena cantidad de fuentes que en este caso se utilizan como técnicas dentro de lo que son los cuantitativos. Ahora, Abogado, una consulta. ajá, dígame. Es que me parece que en el material leí que puede haber un mix de esas, ¿verdad? Sí, sí puede ver. Para... Sí, perfectamente.
ese tipo de investigación, de acuerdo a Sampieri, Collado y Hernández, se le llaman investigaciones mixtas. Generalmente se empieza con una, casi siempre se comienza con la investigación cuantitativa, se aplican primeramente técnicas cuantitativas y posteriormente en la siguiente etapa, con la información obtenida dentro de la investigación realizada, entonces se aplican técnicas de tipo cualitativo. Así se le llama a este tipo de investigaciones. Cabe que se pueden utilizar dichos diseños, solo que eso sí, se usa uno primero y después se usa el otro después, de acuerdo a los resultados obtenidos. Abogado, una consulta. O sea, lo correcto es decir una investigación mixta que decir cual y cuantitativa. Ok, la que estamos viendo y desarrollando ahorita es la cuantitativa, ¿verdad? Ujú. Pero es importante saberla diferenciar. Por eso es que vimos en el parcial pasado, si ustedes se recuerdan, dentro de la evaluación final, vimos las diferencias entre las investigaciones cuantitativas y las cualitativas. Porque ahora es muy común utilizar ambos modelos, ambos diseños. Entonces, este proceso que estamos nosotros utilizando es el cuantitativo, porque es uno de los más comunes y se utiliza mucho para las investigaciones de tipo social. En este caso, para investigaciones dentro de las áreas de las ciencias jurídicas. Ahora, la cualitativa ya puede servir para procesos un poquito más detallados. Aún dentro de la investigación que se desarrolla dentro de las ciencias jurídicas, se puede utilizar también la cualitativa, perfectamente. Pero sí hay que saber determinarlos. Si por un lado es cuantitativo, si por otro lado es cualitativo o si va a ser mixto, ¿verdad? Hay que saberlo determinar dentro del diseño de investigación. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos de las técnicas más comunes. ¿Se recuerdan del otro material de Tapia María Antonieta? ¿Lo leyeron? Yo creo que se recuerdan ustedes de la observación. ¿Cómo podríamos definir la observación de acuerdo a ese material? ¿Qué es la observación? El procedimiento empírico por excelencia. ¿Qué utiliza para poder poner en práctica dicha técnica? Se utilizan los sentidos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque el investigador lo que mira, lo que observa, lo que percibe, lo que registra, son hechos de la realidad social en el contexto cotidiano o también aspectos puntuales de lo que desea investigar. Y ahí pues que si ustedes se fijan, es el procedimiento empírico por excelencia. Bien lo dijo precisamente Oscar. En ese sentido, es el más común, ¿verdad? Aunque no lo crean, pero la observación es una de las técnicas que más se utilizan dentro de la investigación. Ahora, más adelantito podemos ver que existen diferentes tipos de observaciones. Ahí fíjense de que hay una buena clasificación. Participante, no participante, estructurada o no estructurada, formal o informal, en la vida real o en un laboratorio, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense ustedes en las limitaciones y fíjense ustedes también en cuanto a las ventajas. Quiero preguntarles algo. Si se fijan, hay más limitaciones, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Cuál será la diferencia si yo ahorita les planteé de que la observación es uno de los más utilizados? Y si es uno de los más utilizados, es porque es uno de los más, más confiables, ¿sí o no? ¿Por qué creen ustedes que de repente existen más desventajas? Lean ustedes y vean esa parte del contenido para ver si alguien
pudo haber detectado esa observación? Porque tiene que ser ilustrada e intencionada, abogado. Sí, puede ser. Ajá. ¿Qué más? Por la influencia del observador sobre la situación observada, porque no es objetiva, podría ser. La verdad solo es una más. ¿Sí? Si se fijan, las limitaciones tienen que ver con respecto a un aspecto en especial. ¿La proyección de quién? Del observador. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que si se fijan, las 4 limitaciones que ahí están dentro del material van dentro del mismo enfoque. Eso quiere decir de que si nosotros nos preocupamos en no cometer esos errores, entonces vamos a obtener una información que es confiable para nuestra investigación. Entonces, independientemente de eso, comúnmente, si se fijan, las ventajas sí son variables totalmente distintas. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas que ahí aparecen? Se puede obtener información independientemente del deseo de proporcionarla, que los fenómenos se estudian dentro de su contexto y los Así hechos es. se estudian sin intermediario, son directos. Exacto. Y la información que usted obtiene es susceptible de que usted le aplique un análisis estadístico. Cuando decimos análisis estadístico, ¿a qué nos referimos más? ¿A qué tipo de investigación? Cuantitativo. Cuantitativa, exacto. Entonces es para que se fijen que la observación por excelencia se utiliza más en este tipo de diseños investigativos, ¿verdad? Entonces, excelente. Entonces, lo apreciamos bien. Ahora hablemos de la otra, que es la entrevista. ¿Qué entendieron ustedes en la definición de entrevista? Conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado. Ujú. De acuerdo, dice, a ciertos esquemas o pautas determinados. Y es, O sí. sea, Si usted se fijó, usted, Patricia, me mencionó algo importante. En la observación tiene que tener 2 características. ¿Qué características usted mencionó anteriormente? Que debe de ser como ilustrada ahí. en la entrevista. No, en la observación. Quiero hacer una En la- comparación con la entrevista. Ok. Pero en la ventaja. No, en la definición de la observación. Fíjense que dice que debe de ser ilustrada ahí. Ok, permítame, lo leo aquí. En la entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas sobre un tema determinado, de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. ¿Sí? Intencionada. ¿No? Exacto, debe de ser intencionada. Ahora, esas 2 características, ¿qué quieren decir? A ver si alguien pudo captar a qué se refiere. Está en el siguiente párrafo, entre paréntesis. Que no solo tiene que ser ver por ver, sino que, o observar, sino que tenemos que tener claro el objetivo al que queremos llegar, o sea, tener claro qué es lo que estamos observando. Así es, sí. Entonces, al decir eso, tiene que ser dentro de un cuerpo de conocimiento, ¿sí o no? Y en el caso nuestro, ¿qué cuerpo de conocimiento es el que más desarrollamos? En el caso nuestro, ¿qué estamos estudiando? Derecho. Derecho, exacto. Entonces, en ese sentido es que nos vamos a orientar dentro de lo que es la observación. Muy bien. Bueno, ¿y qué características entonces tiene la entrevista? Si hablamos de la observación, entonces ahora miremos las características de la entrevista. ¿Cómo debe de ser la entrevista?
Esa sería la modalidad, abogado. Ujú, por ahí, pero ante todo, Ajá. hoy ya resolví el problema de la cámara. Miren. Ok. A ver, pregunta de examen es esa. A ver si alguien me lo sabe contestar. Perdón, repitan la pregunta. En la entrevista, ¿se recuerdan que con la observación les dije de que para que sea válida toda observación es necesario que sea intencionada y que sea ilustrada? Eso significa que debe de tener un objetivo determinado, debe de ser guiada por un cuerpo de conocimiento. Estamos bien ahí. En la entrevista debe de ser en un tema determinado, pero ¿de acuerdo a qué? Terminemos la idea ahí. Al final está de la definición. Esquemas y pautas. Sí, eso es. Esquemas y pautas también determinadas. Ahora, ¿por qué les expongo esto? Porque se recuerdan que dentro de los problemas que teníamos con la observación anteriormente, dentro de la entrevista, si ustedes se fijan en las limitaciones, tienen que ver también con el entrevistador. En el caso de la observación, tienen que ver con el observador. Entonces, usted al momento de hacer una entrevista, tiene que saber muy bien cuáles son sus objetivos. ¿Sí o no? ¿Se han fijado que hay preguntas, hay personas que de repente se van y tienen una agilidad para preguntar? Tienen las preguntas en la cabeza sin tener, por ejemplo, en un papel todas las preguntas preparadas. Porque tienen definido un esquema y tienen definido ciertos objetivos con respecto a la entrevista. Por eso de ahí podemos ver que una entrevista puede ser formal o estructurada o puede ser informal o no estructurada. Generalmente es eso en base a los objetivos, en base a cómo preguntamos. ¿Se leyeron ustedes los principios directivos de la entrevista? Miren ahí los que más tengan que ver con el entrevistador. A ver qué les parece. Algunos comentarios que ustedes merezcan. ¿Cómo tiene que ser la presentación del que entrevista para que podamos cumplir con los objetivos? La presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos. Él tiene que mostrar al inicio los objetivos que se van a llevar a cabo en la entrevista. Exacto. En otras palabras, tienen que estar muy bien establecidos. Eso es indiscutible. ¿Cómo va a saber usted qué quiere obtener si usted no sabe qué tipo de información le va a sacar a la persona que va a entrevistar? Entonces, tiene que saber muy bien esos dos aspectos. ¿Verdad? Abogado, Dígame. yo creo que ahí el entrevistador debe de generar confianza al entrevistado para poder tomar, como le digo, o poder llegar más con confianza para que la persona se pueda abrir mejor. Y ahí influye mucho lo que es el lenguaje no verbal, porque si la persona no muestra interés el entrevistador no muestra interés en la respuesta, automáticamente se genera una barrera que evita o solo damos respuestas cortas como sí, no, tal vez, pero no tenemos que generar esa confianza, generar ese interés, demostrarle al entrevistado que nosotros nos importa el simple hecho de acentuar así con la cabeza como usted lo está haciendo ahorita, le da más confianza para que la gente continúe o siga el hilo de lo que está hablando. A eso quería llegar, estimado. Porque si usted se fija, para poder cumplir el objetivo final de registrar esa información, porque recuerde, esa es otra de las cosas que tiene como ventajas. Es eficaz para obtener datos relevantes. ¿Usted a quién le va a preguntar? Al que sabe, ¿verdad? No le va a preguntar a alguien que no conoce del tema. Entonces, la información que va a tener de él es susceptible de aplicarle un tratamiento estadístico, de poderlo cuantificar. Y otra cosa,
usted se fija de que todos esos elementos en donde se pueda mantener que una conversación, usted no solamente va a ir a preguntar, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar con la persona que usted está entrevistando? Va a perder el hilo, va a decir, no, esta persona no viene a dialogar conmigo, no viene a platicar, no viene a conversar, ¿verdad? De ahí de establecer diversos principios como conocer previamente del campo. Imagínense que alguien que de repente pregunte y no sepa exactamente del tema. ¿Qué va a pasar? ¿Mm? O un clima adecuado. No es lo mismo preguntar en la calle que preguntar, por ejemplo, en un lugar en donde se pueda tener cierta tranquilidad, ¿verdad? Para formular las preguntas tal como están redactadas, en el orden establecido, dar tiempo para dar las respuestas, etcétera. Todos esos principios son básicos para saber llevar a cabo precisamente una entrevista. Ahora, me quiero regresar al material de metodología de César Bernal. Ahí se habla también de algunos de los que más se utilizan. ¿Cuáles habla Bernal? Son más o menos 5. Por ejemplo, les voy a ayudar con uno, el Internet. Es el que más usamos, ¿sí o no? ¿Qué otros son los que se utilizan también aquí? En este, como fuentes de información en lo que es obtener información dentro del trabajo de campo. Él menciona también la encuesta, la entrevista, Sí, la observación directa. que son las dos que platicamos ahorita, exacto. Ajá. ¿Sí? Y el análisis de documentos. Eso es importante, porque el análisis documental es una de las que más utilizamos nosotros. Como abogados, cuando nos toca ir a investigar, por ejemplo, a un juzgado, ¿a dónde nos vamos? A los documentos. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos obtener. Imagínense, usted pida prestado un expediente que usted lleva dentro de un requerimiento, necesita investigar cómo va el proceso. Todo eso es un análisis en cuanto a los documentos. Ojo, y eso es nuestro trabajo diario, pero ya digamos dentro de otra investigación, entonces ahí es cuando nos toca levantar las llamadas fichas bibliográficas. Que recuerden, Abogado, ajá, dígame. yo tengo una consulta. Es que leyendo el material, metodología, el Internet lo toman como fuente de segunda mano. Pero yo pues tengo un poco de discrepancia en ese sentido, pues porque el Internet le permite tanto transmitir en vivo todo lo que pasa alrededor del mundo que se debería de tomar, pienso yo, como una fuente de primera mano. No sé qué le parece o si Sí, está de acuerdo con lo que yo digo. sí, está muy bien. Vaya, por ejemplo, ahora cómo generalmente se hacen las entrevistas, Marlon, a través de Zoom, Correcto, sí, videoconferencias. por Es eso. información directa, es de primera mano, ¿verdad? Ajá. Sí, porque me imagino yo que lo toma como fuente de segunda mano, tal vez por la fecha en la que fue publicada, pues que el Internet no tenía tanto auge como lo tiene ahora. Sí, y también tiene que ver, Marlon, en cuanto a la referencia, porque normalmente la fuente de segunda mano, ¿por qué hablamos del Internet como una fuente de segunda mano? Generalmente es para consulta. Pero cuando se obtiene de manera directa, Marlon, ahí sí, como quien dice, esa es una fuente primaria. Entonces, depende de cómo se obtiene. Es Ok, fuente primaria cuando la obtiene de manera directa y es directo. fuente secundaria cuando le dice dónde obtener la fuente directa, que en este caso es la primaria. Ok, gracias. Bueno, entonces encuesta, en la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos, el Internet, etcétera. Ahora, más adelante ustedes van a ver que hay un proceso para recolectar los datos. Este proceso que él plantea Bernal lo rescata en 4 pasos, ¿ok? Pero ojo, esto no es nada escrito en piedra, sino que es como una forma de poder determinar
dicho procedimiento para poder nosotros obtener los datos dentro de lo que es la investigación del tipo que nosotros desarrollemos. Ahí habla de 4 pasos. Primero, tener claros los objetivos que usted se propuso en la investigación. Segundo, dentro del mismo paso, las variables de las hipótesis. Ojo, si no es una investigación correlacional, explicativa y meramente descriptiva, entonces ahí no van a haber hipótesis. Pero si es todo lo contrario, si hay variables en cuanto a la relación de hipótesis, entonces ahí sí los tenemos que saber seleccionar. 2, seleccionar la población y la muestra. Eso está ya dentro del proceso. 3, definir qué técnicas de recolección va a utilizar. Ahora, en base a los objetivos, a las preguntas y a las hipótesis, usted va a crear esas técnicas de recolección de datos. Porque se recuerdan, las técnicas para qué le iban a servir? Para responder las preguntas de investigación, para responder a los objetivos de investigación, para responder a las hipótesis de investigación. Entonces, fíjense qué importante es llevar a cabo precisamente esa primera etapa del proceso. Todo eso nos lleva a obtener la información más importante, que en este caso es la que nosotros llevamos a cabo dentro del proceso del trabajo de campo. Ahí en la página 195, quiero que se fijen, hay un cuadro resumen. Lo logran, bueno, no lo estoy proyectando, pero como yo les he pedido que lo lean, se fijan que en resumen ahí disponen cuáles son las fuentes, qué técnicas son las que normalmente nosotros utilizamos. Asimismo también, más abajito, nos habla dentro de lo que nosotros desarrollamos de los pasos, ¿verdad? Que hablamos precisamente ahorita, de cómo obtenemos esos datos. Ahora, para finalizar lo de apuntes, antes de ver el último tema, hablemos del cuestionario. Un cuestionario se puede aplicar, ¿creen ustedes? Pregunta, solo contéstenme por lógica. Un cuestionario se aplica, puede aplicarse para una entrevista como también para una encuesta. ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque para una entrevista hace distintas preguntas, ya sean personales o profesionales. Y para una encuesta, pues igualmente, por ejemplo, yo anduve haciendo ahorita casualmente una encuesta sobre el COVID-19 y hacíamos las preguntas, por ejemplo, si se puso su segunda vacuna, si no se la ha puesto, ¿por qué no ha ido al centro de vacunación más cercano? Así. Entonces, y si es en una entrevista, a uno le hacen preguntas como cuál es su interés o como le dicen la perspectiva de por qué uno quiere entrar a la empresa, por qué debo contratarte, así, o sea, también son preguntas. Por eso, a mi punto de vista, sí. Bueno, ahí la diferencia, Ángela, ¿saben qué radica? A ver, Germán estaba levantando la mano. Dígame, Germán, antes de contestar el comentario de Ángela. Germán. Sí, yo digo que es válido el cuestionario en el sentido que para llevar un orden, o sea, llevar un esquema de lo que se va preguntando. Exacto. Creo que es válido en ambos, tanto como en la entrevista como en la encuesta. En la encuesta. La diferencia se da cuando ambas técnicas persiguen un objetivo distinto. ¿Se han fijado que en la encuesta las preguntas son estándar? El instrumento es estandarizado. Usted va a aplicar las mismas 10 preguntas a las 50 personas que son las unidades de muestreo. Cierto.
Es el mismo cuestionario. Y otra cosa también es que casi siempre el tipo de forma de preguntas son preguntas cerradas. ¿Mm? O preguntas en respuesta en abanico o por estimación. Pero en el pero en la entrevista, el cuestionario de preguntas son preguntas abiertas. ¿Ven? Entonces, en ambos se aplica, perdón, lo que es el cuestionario. Lo único que la diferencia es que el cuestionario es por definición un instrumento que es estandarizado, ¿verdad? Y que cumple precisamente con aquellos dos requisitos que habíamos hablado. Se recuerdan, la validez y la fiabilidad. Pero hay que tomar en cuenta también de cómo formulamos las preguntas, porque de tal manera ahí definimos muy bien si vamos a hacer una entrevista o si vamos a hacer una encuesta. Vaya, como decía anteriormente, podríamos hacer primero una investigación cuantitativa y hacemos una encuesta. Y dentro de la encuesta, en base a los resultados, en base a una muestra de 100 personas, escogemos 5 personas que son a las cuales le vamos a aplicar el cuestionario, perdón, la entrevista. Ven ahí cómo funciona precisamente la aplicación de las técnicas de acuerdo al diseño de investigación que más conviene. Ahora, ¿qué tipo de datos son las que voy a obtener en este sentido y que me van a convenir para efecto de las respuestas? Bueno, va a depender del tipo de investigación que yo realizo. Va a ser más estadístico lo cuantitativo, pero va a ser más detallado y más profundo, perdón, lo cuantitativo primero y lo segundo va a ser cualitativo. Entonces, ahí vamos a saber utilizar qué técnicas, ¿verdad? Son las que vamos a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros queremos obtener. En el material de Tapia, ahí aparecen algunas formas de preguntas. Las abiertas, ¿qué piensas sobre algo? Vaya, es una pregunta abierta, su respuesta es abierta. Las preguntas cerradas, ¿cómo son las respuestas? ¿Solo? ¿Sí o no? Sí, no, tal vez. Pero si hace una opinión, ¿se convierte en qué? Una respuesta Abierta. abierta. Exacto. Ahora, hay preguntas en donde se les puede dar varias opciones. Usted compara varias variables. Miren, ahí se dan cuenta que hay comparación de variables. Ahí es cuando de repente sabemos cómo formulamos la hipótesis. Vaya, por ejemplo, en el ejemplo que aparece ahí, ¿alguien me lo puede leer en la respuesta en abanico? Si lo tiene ahí a la mano. Yo solo leo. Preguntas con Ajá. respuesta en abanico. Dice, Ujú. marque aquellos problemas que usted considera más graves. Delincuencia, drogadicción, prostitución, contaminación, pobreza. Ahora, de repente y usted me marca todo, ¿sí o no? Sí. Agreguémosle algo más ahí. Algo que me pueda dar un abanico de respuestas. Vaya, ordene del 1 al 5, en donde 1 es considerado el problema más grave y 5 en su rango menos grave. Entonces ahí puedo escoger los 5, pero puedo decir, no, el primero es delincuencia, para mí, ¿verdad? O tal vez pobreza, después consecuencia, 2, delincuencia, 3, prostitución, 4, drogadicción, 5, contaminación, ¿me entienden? Por eso decimos que es un abanico de respuestas, pero ojo, esas respuestas me va a poder establecer como un rango, que después me va a decir, para las personas, tantas personas que hicimos aplicamos esta técnica de recopilación de datos, para ellos la delincuencia o la pobreza es el problema más grave. En segundo lugar, tal. En tercer lugar, tal. ¿Me entienden? Entonces obtiene datos relevantes. Y ahí es cuando de repente usted obtiene respuesta a las preguntas. Vaya, si en las preguntas usted me pone, ¿cuáles son las causas de X problema? Y usted propone algunos, pero también usted puede preguntar algunos. Puede ser una pregunta abierta también. Vaya, según desde su punto de vista, los problemas más delicados dentro de la pobreza son, o cuáles son las causas. Entonces ahí deja, pero ojo, para que enumere.
y establezca. Después están los tipos de preguntas por estimación. Si se fijan ahí, propone una variable contrario a varias, pero ahí solamente puede escoger una opción. ¿Mm? Vaya, ¿cuál es el ejemplo que ahí aparece? Yo leo, ¿cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito educacional? Excelente, buena, regular, mala y muy mala. Exacto. Entonces, ahí solamente puede escoger uno. No, para mí es muy mala. O para fulano es regular. ¿Me entiende? Ahora, después le va a tocar precisamente contabilizar esos datos y organizarlos, que esa es la siguiente etapa que vamos a ver más adelante. Bueno, solo para finalizar, antes de entrar a la última etapa de este material de Tapia, aquí le dice cómo deben de ser las preguntas. Contener una sola idea, dice. ¿Qué son las preguntas dirigidas? ¿Creen ustedes? ¿Algunos les han hecho preguntas dirigidas alguna vez en alguna encuesta? ¿Qué creen ustedes? Vaya, que les pregunten, por ejemplo, ¿cuánto gana? Que busca un dato específico. Sí, pero el problema es que a veces esos datos son muy personales. Recuerden que ahora hay tanto problema de delincuencia, que hay tanto problema de inseguridad, y dar algunas de esas respuestas es un tanto delicado. Entonces, hay que tratar de evitar ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo Es que como hacen? Ajá, la identidad, ¿verdad? Cuando le piden el número de identidad. sí. ¿Se han fijado que cuando tratan de establecer, hacen un rango? Si usted gana entre tantos miles a tantos miles. ¿Mm? Miren, una vez me acuerdo yo que unos muchachos de economía, se recuerdan que antes, bueno, no sé si lo hicieron ahorita este año, pero hacían las ferias del emprendimiento de empresas. Y precisamente una de las empresas que estaban organizando eran juguetes sexuales. Entonces, las preguntas que le prepararon me fueron a preguntar. Entonces les digo, óigame, miren, yo soy maestro de investigación. Antes de dar cualquier tipo de respuesta, tenemos que hacer un acuerdo de confidencialidad, le digo yo. ¿Usted cree que esta encuesta, si se dan cuenta, van a decir el abogado Quiroz dijo esto, esto, esto y esto? Porque recuerden que son preguntas dirigidas. Hasta eso hay que tener mucho cuidado. Ven a veces el inconveniente. Vaya, ahí me preguntaban cuántas veces tenía yo relaciones sexuales con mi cónyuge, con mi esposa, con qué regularidad, si utilizaba esto, si utilizaba lo otro. Bueno, hay tantos tabús que a veces manejamos dentro de esto. Y más bien yo les ayudé precisamente a mejorar el instrumento, ¿verdad? Porque no cualquiera le va a responder, ¿sí o no? De repente la gente que tenga un poquito más de mente abierta, pero es para que se fijen que, claro, hay empresas que se dedican a eso, ¿verdad? Y hay otro tipo de empresas que ocupan información que necesita ese tipo de preguntas. Pero si son preguntas muy, muy delicadas, hay que evitar no hacer preguntas dirigidas, ¿verdad? O utilizar un lenguaje adecuado, por ejemplo, el lenguaje de grupo. No puede ir usted, por ejemplo, a hacer una encuesta con un lenguaje de universitario a personas que de repente no han pasado ni saben ni leer ni escribir. Y otra cosa es que debe evitarse los términos vagos, algo que es bien difícil de medir. Vaya, más o menos, no utilice esos términos, mucho, poco. ¿Por qué? Porque usted tal vez lo sabe medir en su entorno, pero las otras personas no. Vaya, por ejemplo, calidad. Para usted, ¿qué es un producto de calidad? Para uno, vaya, para Luis puede ser una cosa, para Patricia puede ser otra, para Oscar otra, pero para mí no lo es. ¿Me entiende? Entonces, hay que saber en ese sentido, saber plantear cada una de esas dudas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Estuvo, sí, Luis decía una pregunta precisa. Nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vamos a ver mañana, ¿verdad? A la misma hora, espero que no tengamos ningún inconveniente. Ahorita de entrada sí tenía problemitas con mi cámara.
estaba en mi laptop, ¿verdad? Y lastimosamente tengo un problemita con mi PC, con mi computadora de escritorio, que es donde trabajan mis hijos. Entonces, espero que no vaya a tener ningún inconveniente mañana, porque estamos como quien dice ya en la etapa final, ¿verdad? Mañana, si Dios lo permite, estimadísimos, vamos a ver dentro de lo que hace falta. Recuerden que ya vimos, bueno, la obtención de la información. Mañana vamos a ver el procesamiento de la información, que es el capítulo 7.11 hasta el 7.13. Y vamos a tratar de avanzar un poquito dentro del capítulo 7.13 del cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, para que la otra semana, el lunes, solamente dejemos los dos últimos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo esto. Sí vamos a hacer un poquito más, más puntuales, porque recuerden que ya no nos va a quedar mucho tiempo como para poder profundizar en otros temas, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes. ¿No? No, Bueno, y bueno, y los motivos, miren, empezamos más de 40 y ya solo estamos, bueno, ahorita somos 17, habíamos un poquito más de 20, de 22, 24, ¿verdad? Ya nos falta poco, ¿verdad? Y no vamos tan mal como para salir tan apachurrados en estos exámenes, ¿verdad? Espero que vayamos a salir bien ya con estos trabajos finales. Entonces, hay que ponernos un poquito más de pilas. Ya nos falta el último esfuerzo, así que los motivos para poder, pues, animarnos un poquito. Ya viene diciembre, ya vienen vacaciones, ¿verdad? Imagínense, estamos como en medio vacaciones todavía, porque hasta el próximo año, si Dios lo permite, ya nos va a tocar volver de manera presencial, pero yo sé que de igual manera siempre nos toca pues cumplir ciertos objetivos en cuanto a nuestras clases, a nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Pero bueno, así que hay que seguir adelante. Bueno, estimadísimos, buenas noches y nos conectamos mañana a la misma hora, ¿verdad? Cuídense. Hasta luego. Gracias, abogado. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Hasta luego, abogado. Buenas Bye, hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches.